Muy buenas tardes. Les saludamos en el nombre del Señor, le damos la bienvenida, especialmente nuestros oyentes, nuestras personas que aún no son creyentes, no han recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Para ellos dirigimos principalmente esta primera parte para predicarles la palabra de Dios a través de las Escrituras. Y en esta primera parte, en esta ocasión, la porción bíblica la encontramos en el Evangelio de Juan. Me acompaña, si tiene Biblia, a leer juntos el Evangelio de Juan, capítulo 2. Capítulo 2 dice así: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedras para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y en el capítulo 20, versículo 31, Juan nos dice que hizo Jesús muchas otras señales, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito con un propósito, para que creáis que Jesús es el Cristo. Entonces, las señales que están acá reveladas, escritas, expresadas, tienen un propósito. No son señales que tan solo para mostrar un milagro, un poder, sino tienen un propósito espiritual. Entonces, cada palabra, cada señal que está escrita tiene un propósito. Dios es un Dios que tiene propósito al revelarnos su palabra, al revelarnos, eh, eh, tiene propósito para usted, amigo oyente, es un propósito para toda la humanidad, para todos. Entonces, conviene que pongamos atención a las señales, al propósito que tiene Juan al escribirlas. Y como dice, se han escrito para que creáis. Y el propósito es llegar a confiar, a creer. ¿Qué confiar? ¿Qué? En una persona. A eso nos lleva la palabra del Señor. Las señales están escritas para creer en la persona del Señor Jesucristo, que Él, Jesús es el nombre dado al Señor Jesucristo, el nombre de su persona, es el Cristo, y el Cristo significa, es el ungido, el enviado de Dios, el Mesías. Dios había dicho: Dios mismo os vendrá y salvará. Es Dios manifestado en carne. Entonces, es el Señor Jesucristo, que es el Cristo, es el Hijo de Dios. Y con ese propósito, al creer en el Señor Jesucristo, creyendo, llegáis, que llegue la persona al creer en el Señor Jesucristo, que es llegar a creer, a poseer la vida eterna que no tiene la persona, que no tiene ninguna persona de la humanidad, que hemos nacido porque somos una raza caída, una raza en pecado, y ese pecado
hace separación de un Dios santo de la persona de todos nosotros que somos pecadores. Por lo tanto, no tenemos vida en su persona, vida en Cristo Jesús. Tenemos una vida física, pero no una vida eterna en Cristo Jesús, una vida en el cielo. Entonces, para llegar a tenerla es necesario creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y, y creer en su persona, en lo que Él enseñó, en lo que Él hizo, en su obra de salvación. Y este Evangelio, como toda la Escritura, está toda la evidencia para que usted, amigo, oyente, persona, amiga, llegue a creer que Jesús es el Cristo. Entonces, y dice que para eso, ¿cierto? El Señor hizo muchas señales, el Señor Jesucristo. Y una de las señales es esta que hemos leído, que está en el capítulo 2, que es un milagro que ocurre en un hogar, en hogar de una aldea de las Caná de Galilea. eh, Son aldeas que en ese tiempo son de condición humilde, un lugar humilde, pero cuando había un acontecimiento como estas bodas, era costumbre tener muchos invitados, era un motivo de celebración. Y entonces dice que en esas bodas que se iban a celebrar fueron invitados Jesús y sus discípulos. Eh, y también estaba la madre de Jesús allí. Entonces estaba la madre de Jesús Jesús y sus discípulos. Discípulos son los que ya, a los que el Señor Jesús había llamado a su persona, y ellos habían obedecido y habían confiado en el Señor Jesús, y ahora eran sus discípulos, sus seguidores. Por lo tanto, allí llegan todos a este hogar, y eso también nos habla de una muy sabia decisión que tienen el hogar, a invitar al Señor Jesucristo a su hogar, a invitarlo, y también a los matrimonios, al matrimonio, a la celebración de la boda, hacerlo en presencia del Señor Jesucristo, invitarlo a sus vidas. Entonces, muy sabia decisión, pero aconteció algo que durante la fiesta, que debía ser del todo una celebración de mucha alegría, aparece una preocupación que puede llegar a la desesperación, a un bochorno, a sentir mal a los dueños de casa al faltarle el vino. Y empieza la preocupación que llega hasta la madre de Jesús. Entonces, la madre de Jesús, eh, y aquí dice claramente la madre de Jesús, eso nos da a entender también quién tiene la importancia, quién tiene la preeminencia, el primer lugar dentro de toda, entre María y Jesús, y la tiene, aquí nos dice el Señor Jesús, madre de Jesús, es madre de Jesús. Y ella, entonces, sabiendo, conociendo a su hijo que puede resolver la situación, va y le dice: no tienen vino, para que el Señor Jesucristo se haga cargo y proceda a solucionar esto. Entonces, pero Jesús le responde: ¿qué tienes conmigo, mujer? Entonces, este es también, nos indica ahí que hay una aclaración con respeto, de autoridad del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ha sido enviado por Dios, y el Señor Jesucristo siempre va hablando, va enseñando, va predicando, va mostrando, pero él lo hace todo lo que el Padre le dice que haga. Él no hace nada por sí mismo. Entonces, él está supeditado, está sujeto a su Padre, a la voluntad de Padre, no a la voluntad de su madre. Entonces,
eso es lo que está diciendo, aclarando el Señor Jesucristo. Él tiene la autoridad, no María, no su madre. Entonces dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aquí ya el Señor Jesucristo dice algo de quizá ella no habrá entendido, pero el Señor Jesucristo habla de su hora, y eso es su hora. Él está hablando de su tiempo, de su misión, de su obra, que a él vino él descendió del cielo, y él es sobre todo, y él tiene su hora que es la hora de su misión, de cumplirse de su misión, a la cual ha sido enviado por su Padre. Y él está hablando de la hora divina, de la hora del tiempo de Dios. Entonces aún no ha llegado su hora. Y su hora, entonces, dice su madre, dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y esa es, entonces vemos que su madre entiende perfectamente, comprende la autoridad del Señor Jesucristo, y eso es lo que ella declara inmediatamente a los sirvientes. Les dice, haced todo lo que os dijere, obedezcan a Jesús, confíen en Él. Entonces ella se hace a un lado, se retira, ella presenta al Señor Jesús su autoridad, y le pide a los siervos que confíen en Él. Entonces acá se nos explica que allí habían unas tinajas, habían 6 tinajas de piedra para agua, y se nos explica acá que esas tinajas usadas, se usaban tinajas para acumular agua. Allí era para usarla para los ritos de purificación. Había como costumbre de los judíos, estaba todo este rito de la purificación. Entonces era de lavarse las manos, porque que se consideraban que debían estar limpias entre comida y comida, pero también para para ritos de religiosos, si la persona estaba contaminada, qué sé yo, al tocar algo inmundo, que se consideraba inmundo, debía lavarse las manos. Entonces, esto también tiene un propósito, porque el escribir Juan acerca de que poner ese detalle ahí, que era agua que se usaba conforme al rito de la purificación. Entonces, el Señor Jesús le ordena a los siervos, y los siervos obedecen y confían y obedecen, y llenaron las tinajas que estaban allí vacías, las llenaron hasta arriba, para dar a entender dos cosas. Una, que era solamente agua la que se vertió allí, y hasta arriba, que no iba a haber ninguna mezcla ni nada, solo agua. Y también él lo hizo a través de los siervos y no sus discípulos, para que también fuera todo muy claro, muy evidente, ¿cierto? De el milagro que había de realizar el Señor Jesús. Entonces le dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron, y cuando el maestresala probó el agua, pero el agua estaba hecha vino, era vino. Entonces lo que probó fue un vino, y un vino, un vino de gran calidad, de una calidad superior de la que él estaba acostumbrado a probar, y de la que había servido anteriormente. Entonces se lo llevó al esposo, y al esposo ahí asombrado, ahí diciéndole, mira, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el inferior. Entonces, tú has reservado el buen vino hasta ahora.
todo lo contrario. Y cuando ya después dice el 11, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Entonces, cuando Juan nos habla acá del milagro, de la transformación del agua en vino, es un milagro, es una señal, es un milagro que nos lleva el Señor Jesucristo, lo está presentando todo como se nos habla mucho de varios recursos de símbolos para enseñarnos alguna verdad espiritual, y en este caso acá el vino es símbolo del gozo. En la palabra de Dios, en la Biblia, el símbolo, el vino es símbolo de gozo. Y esto no quiere decir que aquí hubo una transformación de agua, que agua es el líquido incoloro, ¿cierto? Insípido, sin sabor, ¿cierto? Sin aroma, es transformado en vino. Y esto, como el vino es el símbolo de gozo, esto nos habla del milagro, de la transformación que hace el Señor Jesucristo en la persona, porque las personas sin la presencia de Cristo es una persona que también puede estar o desesperada o con temor, desesperada de perder cuando pierde algo, o se le agota algo, o pierde algo, ¿cierto? Entonces, confiando en las cosas terrenales, es una persona desesperada, una persona con temor, una persona cuando no tiene a Cristo en su corazón, ¿cierto? Temor a la muerte, temor al día de las cosas, de las pérdidas, y eso es lo que el Señor transforma, el Señor Jesucristo, esa vida desesperada en una vida de gozo, una vida de temor, una vida de gozo. Allí los ritos de la purificación era un rito religioso que trataban de limpiarse, pero siguiendo reglas religiosas, limpiándose en lo externo, pero en lo interno la persona todavía quedaba sucia, quedaba contaminada. Entonces es una vida en pecado, es una vida donde no hay gozo, hay solo cosas temporales, deleites temporales, que no son el gozo profundo, el gozo de tener los pecados perdonados, de tener la presencia de Cristo en su vida como Señor y Salvador, de tener el gozo de pertenecer a la familia de Dios, tener el gozo de saber que después de la muerte física, la vida eterna estará en completo gozo, en plenitud de gozo, en la presencia de Cristo en el cielo. Entonces, allí está el gozo, cuando el Señor dice, aún no ha llegado su hora, ¿cierto? Le dice, porque su hora llegó su hora, ¿cierto? El Señor Jesucristo mismo dice, en el capítulo 12 nos dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. El Señor Jesucristo tenía un propósito. Estuvo de pasada ahí en ese hogar, hizo ese milagro, indicó que no había llegado su hora, pero cuando llegó la hora de ir a la cruz, de obrar la salvación, ahí dijo, ha llegado, esa es su hora, ha llegado su hora. Entonces, el Señor Jesucristo, ahí en la cruz, había él dice, en la carta de los hebreos se nos dice que él sufrió, él por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, por el gozo. Había un gozo puesto, el Señor tenía siempre en su vida terrenal, el Señor Jesucristo siempre buscó agradar al Padre y le agradó en todo. Y ir a la crucifixión era sufrir, era sacrificarse, pero en ese sacrificio iba a producir un gozo,
un gozo para su Padre, un gozo para un Dios santo. ¿Y qué era el gozo? Él iba a cargar el pecado de todos nosotros, pecadores, inmundos, sucios, para presentárselo a Dios como una ofrenda como de olor grato, el gozo puesto delante de él, porque él vio el fruto de la aflicción de su alma, iba a ser un fruto que iba a presentar a Dios. Y ahí mismo en el capítulo 11, Juan nos dice que el Señor Jesucristo expresó de cierto, cierto os digo que si el grano de trigo, no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El Señor con su muerte iba a llevar fruto y ese fruto iba a ser gozo para su Padre. Ahí está su gozo. Entonces, el Señor Jesucristo quiere que tú tengas gozo, que tú tengas el gozo. ¿Y cómo puedes llegar a tener el gozo? ¿El gozo de qué? El gozo de tus pecados perdonados, de una vida eterna en Cristo Jesús. Pero para eso, ¿cierto? Tienes que arrepentirte de tus pecados, confesar tus pecados, que has ofendido a un Dios santo, que estás separado de él, que solo queda la condenación y el castigo eterno, pero hay que, como dice María, dice, hagan todo lo que os diga, el que cree en su nombre, en su persona, que el Señor Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, el enviado, y para que creáis en el Cristo, tengáis vida en su nombre, en su persona. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, entonces, eso es lo que nos está enseñando Juan, ahí dice, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Allí el Señor Jesucristo manifestó su gloria en su sencillez, porque él siendo Dios, el Dios mismo, que el verbo se hizo carne, Dios era Dios manifestado en carne allí, en ese hogar, en esa presencia, pero dice que manifestó su gloria está en que en su sencillez, él siendo rico se hizo pobre para que con nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos, y él manifestó su gloria siendo el Dios mismo, el Dios manifestado en carne allí en ese hogar, en ese sencillo hogar. El Señor Jesucristo manifestó su gloria con su presencia allí, con ese milagro, con ese propósito que enseñó, y sus discípulos creyeron en él. Entonces, allí están los que habían obedecido, los que le habían seguido, esos los creyeron, pero los otros no se nos dice nada, no se nos dice nada. Al contrario, los primeros, el capítulo se nos dice que el Señor Jesucristo dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, no le recibieron. Entonces, pero acá está la palabra de Dios, está el Señor Jesucristo, allí Él, en la cruz, Él pagó el precio que tú debías, que todos nosotros debíamos, los pecadores. Él murió en nuestro lugar, y Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, y Él quitó de en medio el pecado, y eso, y el que le recibe con fe en esa obra de salvación, tiene al Señor Jesús, es nacido de Dios, cree que el Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios. Y eso es lo que el Señor ora, ¿cierto? En el capítulo 17, cuando el Señor Jesucristo ora a su Padre, le dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. A Jesucristo. Esa es la palabra, que creas tú que Jesús es el Cristo, y para que creyendo en Él, en su persona, en su obra de salvación, tengáis vida eterna en Cristo Jesús. Que el Señor añada bendición a los. Muy bien, damos las gracias a nuestro hermano Jaime, quien nos ha dado esta primera parte del Evangelio de la Palabra. Pasajes preciosos,
Pasajes que a veces no le tomamos como el peso a lo que el Señor hizo y que realmente nos iban anunciando. ¿Quién es Él? El Señor Jesús, nosotros sabemos, pero tenemos que internalizarlo en nuestra vida. El Señor Jesús es Dios con nosotros. Él es Dios con nosotros. Él vino a hacer un trabajo que nadie más podía hacer. Un hombre perfecto tenía que sacrificar su vida, entregar su vida. Y Él, como Dios, la perfección máxima, Él se hace hombre. Él se hace hombre y viene. Y nos muestra en estas señales, en estos efectos portentosos, tremendos, Él nos muestra. ¿Qué habrá pensado ese novio cuando supo que el mejor vino venía ahora? ¿Se lo habrá preguntado? ¿Habrá dicho, ¿de dónde salió este si yo no compré nadie? Alguien lo debe haber traído, realmente, pero los sirvientes, es muy probable que hayan sido los principales testigos de lo que ocurrió. Muy bien, hermanas, hermanos, vamos a continuar con el tema que hemos estado teniendo estos últimos jueves respecto a los viajes del apóstol Pablo. Viajes. El apóstol hizo varios viajes, después podemos sacar la cuenta, pero en realidad, en términos generales, de los viajes grandes, importantes, fueron 3 viajes, más el viaje final a Roma, que ese no tuvo un retorno, sino que fue un viaje que fue con ida pero sin vuelta. Hemos estado revisando estos días el segundo viaje de Pablo. Tenemos ahí un pequeño resumen rapidito, lo revisamos rapidito. Realizado aproximadamente entre los años 50 y 53 de la era cristiana. Duró unos 3 años, recorriendo más o menos unos 4.000 kilómetros. Pablo hace este viaje luego del concilio en Jerusalén. Pablo hace su primer viaje, recorriendo aquí una zona que podemos marcar con el mouse, ahí desde Antioquía, Seleucia, Chipre, pasa después a Pergue, Antioquía, Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, y después vuelve por el mismo sector, pero no pasa por Chipre de vuelta, y va a Antioquía nuevamente. Va a Jerusalén, viene el concilio de Jerusalén, y luego vuelven a Antioquía con Bernabé, y se les unen Silas y Judas Barsabás. En Antioquía están un tiempo, llevan una carta de los apóstoles, indicando los acuerdos que habían tenido en el concilio, y luego Pablo quiere confirmar iglesias, quiere ir nuevamente a las iglesias donde estuvo en el primer viaje, para ver cómo está ese resultado. Han pasado un par de años desde que volvieron de ese primer viaje. Habla con Bernabé, quieren salir, sin embargo, Bernabé quiere llevar a Juan Marcos y Pablo no lo quiere llevar. Juan Marcos los había abandonado en el primer viaje, tal vez producto de la inmadurez, pero lo recordamos y lo decimos nuevamente. Juan Marcos aprendió la lección. Juan Marcos después termina siendo el evangelista Marcos. Así que, si alguna vez hemos fallado en una misión, hemos fracasado por inexperiencia, por temores, porque no nos hemos preparado bien, hermana, hermano, el Señor nos da oportunidad y aquí tenemos un tremendo ejemplo, lo que es Juan Marcos. Bueno, Pablo no quiso demorar su segundo viaje y tener un bochorno nuevamente, así que le dijo a Bernabé, no, yo no llevo a Juan Marcos. Se separan, seguramente en buenos términos, dijimos la semana pasada, y Bernabé con Juan Marcos parten a Chipre, que es de donde era Bernabé, y Pablo parte con Silas, caminando probablemente por esta ruta que tenemos acá, que pasaba por Tarso, porque era una ruta fuertemente comercial. En Listra, aquí, y eso vimos la semana pasada, antepasada, en Listra,
caminan, ven los resultados ya. Porque en Listra reclutan, por decirlo de alguna manera, a Timoteo, un joven que tenía muy buen testimonio. Timoteo seguramente es fruto del primer viaje. Timoteo es hijo de una mujer judía, pero de un hombre griego. Entonces, Timoteo no había sido circuncidado, que era el gran tema del concilio en Jerusalén. Había que obligar a circuncidar a los nuevos creyentes que no eran judíos, había que obligarlos y habían convenido en que no era necesario porque la circuncisión no era parte de la salvación. Sin embargo, Pablo, apenas, comillas, recluta a Timoteo, decide circuncidarlo por causa de los judíos que estaban ahí. Es un acto de prudencia. La circuncisión para Timoteo, y lo tiene claro Timoteo y lo tiene claro Pablo, no le aportó nada a la salvación y tampoco significó un pecado, algo malo, de quitarle a la salvación de Timoteo que él ya disfrutaba. Simplemente fue un tema de prudencia. ¿Para qué darles tema a los judíos que estaban ahí? ¿Para qué distraer la atención si la atención tenía que tenerla al Señor Jesús, la salvación de Él? Y es algo que también puede hablarnos a nosotros, en cuanto a que tal vez en algunas ocasiones tendremos que hacer algo o dejar de hacer algo sin que sea pecado. Por supuesto que sí. No se trata de que Pablo haya cometido un pecado. Pero a veces puede ser más prudente no hacer algo o hacer cierta cosa para que la gente no se distraiga en ese tema y que solo se concentre en el mensaje del Evangelio. Así que Pablo sabiamente hace esto. Al principio nos chocó un poco, pero en realidad es lo que tenía que hacer. Siguen camino hacia Galacia, vuelven a Antioquía por acá, van a Antioquía de Pisidia, esta es otra Antioquía, y van hacia Galacia. Seguramente, no está mencionado en la escritura, pero seguramente van ahí a la zona de Ancira, y de pronto Pablo quiere ir a esta zona de Asia y Bitinia, ¿ya? Aquí, Asia y Bitinia, donde podrían estar Gordión, Dorilea, ciudades de esa zona, y dice la Escritura que el Espíritu Santo no les permite predicar ahí, y les dice que pasen, que no sigan. Es bien especial ese momento, ¿ok? Y finalmente terminan en Troas. El hecho de que el Espíritu Santo le haya negado en 2 ocasiones que predicaran y que estuvieran ahí, seguramente habla de que tal vez Pablo, por querer hacer algo, no estaba focalizándose en lo que Dios quería, ¿ok? Y esta es una conjetura, esto no lo podemos nosotros afirmar totalmente, sin embargo, es posible que Pablo se haya entusiasmado, haya querido ir a esa zona, y el Espíritu Santo tenía otros planes para él. La verdad es que los planes eran fuertemente, y después lo vamos a ver, ir a Europa, todo lo que es Filipos, Tesalónica, Corinto, Atenas, y ya la parte griega propiamente tal. En este minuto aquí estamos parados en lo que hoy día es Turquía. Muy bien, entonces el Espíritu Santo de alguna manera le dice que no, y él pasa. Él pasa por las ciudades, pero pasa desapercibido, no predica, no hace ningún tipo de actividad de su ministerio y pasa de largo y llega a Troas. Me llamó la atención algo, y es que en Troas es primera ocasión en que el escritor de los Hechos de los Apóstoles empieza a hablar en plural, ¿ya? No sé, aquí tengo, por ejemplo, empieza a hablar en plural en cuanto a que hasta ese momento solamente había siempre dicho que Pablo, que Bernabé vinieron, predicaron. En cambio ahora, cuando en Troas
Pablo tiene una visión. Dice el escritor, procuramos partir para Macedonia, para que les anunciásemos el Evangelio. Después el 11 dice, en el capítulo 16, versículo 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Estuvimos en aquella ciudad, en Filipos, por algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta. Es la primera ocasión en que el autor se incluye. Bueno, nosotros sabemos que el autor es Lucas, el médico que acompaña a Pablo, el médico que va en este viaje. O sea, en este viaje Lucas estaba ahí. En el primer viaje no tenemos una certeza, pero Lucas está en este viaje activamente participando. Bien, luego en Troas pasan a Macedonia, a lo que es actualmente Europa, debido a una visión que tiene Pablo de que un varón macedonio le dice que viniera y que por favor que le anunciara el Evangelio, un varón macedonio. La verdad es que puede haber sido una revelación de Dios. Ahí el Espíritu Santo sí estaba trabajando de manera positiva, no negándole, sino que incitándole, llevándolo a ese lugar. Y Pablo obedece. Pablo inmediatamente, o sea, ahí, hermano, cuando tenemos una intención de servir al Señor y queremos ir a un lugar y la verdad es que se nos pone una u otra dificultad y no podemos, podríamos empezar a entender que el Señor no quiere que vayamos a ese lugar. Podríamos ponerlo en oración, podríamos seguir observando las condiciones en las que nos ocurre algo. Y si la verdad es que es demasiado los problemas que podemos tener, los inconvenientes, podría ser una indicación de que el Señor quiere que hagamos el trabajo de evangelización en otro lugar. Así también, cuando vamos a un cierto lugar y tenemos todas las facilidades y la verdad es que se nos dan las cosas, también podríamos interpretarlo de esa forma. Para que nos ocurra esto, para que sintamos el apoyo del Señor o el freno del Señor, tenemos que estar en el tema. No, si estamos en la casa sin salir a predicar, a llevar la palabra, no nos va a pasar nunca, se lo aseguro. Así que tenemos que estar en el tema. Hermana, hermano, todos, no solo los 5, 6 que predican en la iglesia, 7, no sé, no son ellos los que tienen que predicar, somos todos los que tenemos que predicar. Y usted puede predicarle a su vecino y a su vecina, y al amigo, a la amiga. Ese es el trabajo que tenemos. No tenemos otro trabajo. No tenemos otro trabajo. Parécenos al Señor, que ese es un trabajo que no lo podemos hacer solos. Lo hacemos con el Señor. Muy bien. En Filipos tienen buena recepción. Conocen ahí a una mujer que vende púrpura, vende unas telas teñidas, unas telas de cierto precio. Se llama Lidia esta mujer y ella se convierte al Señor. Eso también lo conversamos el otro día, que era algo relevante. Una mujer que escucha el Evangelio. Tal vez lo escuchó por primera vez y se convirtió de inmediato. Y fue bautizada y casi obliga a Pablo, en Pablo, Silas y probablemente Lucas, casi los obliga a que se tienen que quedar en su casa, les da una hospitalidad tremenda, tremenda. Así que tenemos a una mujer que escucha el Evangelio y se convierte al Señor de inmediato. Y ahí hacíamos un llamado a usted, amiga, amigo, que ha escuchado el Evangelio hartas veces, tal vez más que Lidia, y que todavía no quiere dar el paso. Con mucho respeto, pero con cariño e insistencia, le digo que usted le está diciendo que no al Señor. ¿El paso cuál es? Confesar al Señor Jesús como su Salvador. Primer paso. Segundo paso, dar testimonio público, bautizarse. Pero es que no hay bautismo. Mire, los bautismos hay cuando alguien pide ser bautizado. Nosotros no organizamos bautismos para el próximo mes y que no.
alguien pide ser bautizado y entonces en ese minuto organizamos un bautismo y tenemos bautismo y llamamos a quienes quieran bautizarse, que hayan creído en el Señor, que también lo hagan. Por supuesto que sí. Así que le invitamos para que dé ese paso que dio esta mujer Lidia. Bueno, en Filipos aconteció, dice Hechos 16 y versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Complicado el tema. Este es un tema complicado. Daba gran ganancia a sus amos. Entonces, dice acá, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. O sea, decía una verdad, la mujer adivinaba, si no era una farsante, tal vez como ese falso profeta que había en Chipre. ¿Se acuerda usted? Bueno, acá no, acá había una mujer que anunciaba algo que era absolutamente cierto. Y esto hacía, dice el 18, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándonos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Aquí, este es un caso bien especial, porque estamos hablando de que les sale al encuentro y los sigue una mujer que tenía un espíritu, dice, de adivinación. Usted ha escuchado de eso. Seguramente en más de una ocasión ha tenido esa... y hoy día, hermana, hermano, hoy hay gente que tiene esos espíritus de adivinación, pero no son espíritus del Señor. No, son espíritus malignos. De hecho, Pablo libera a esta mujer de ese espíritu, la libera porque no es bueno que una persona tenga eso, pero existe. Y hoy día, yo le digo, hay personas que tienen esos espíritus de adivinación, incluso a veces lucran, igual que esta. En este caso no era esta mujer la que lucraba, eran los amos, ella era una esclava, y eran los amos los que lucraban y ganaban dinero con la adivinación que hacía esta mujer, porque era una adivinación correcta. Fíjese, correcta en cuanto a que era verdadera, ella adivinaba bien, pero no es algo que el Señor apruebe. Pablo dice que lo hizo por muchos días. Pablo la dejó, lo seguía y vociferaba como un parlante. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de salvación. Qué verdad más grande decía esta mujer, pero el Señor no aprueba eso. Entonces, seguramente Pablo debe haber pensado, ya esta mujer anuncia, debe ser conocida acá en Filipos. Es una mujer que tal vez va a atraer a la gente para acá. Tal vez la gente que la conoce va a decir, oye, esta mujer que adivina está diciendo esto. Pero no era algo correcto. No era algo correcto. Entonces, Pablo en algún momento ya se desagrada de la situación, entiende y pone fin a esto porque entiende que no está bien, no está bien. Además, fíjense que esta mujer da un poquito de énfasis en los hombres. Y eso podría ser una tentación, a todos nos puede pasar, en que Pablo, Silas y Lucas pudieran haber llegado a pensar en que, oye, nos está señalando a nosotros como los poderosos. El poderoso es Dios, siempre es Dios. Mire, tengo acá el Deuteronomio 18, no sé si lo alcanza a ver, espero que sí.
Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Le encantaba eso, era una idolatría. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa de estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces imagínese Pablo ahí, una mujer que no lo conoce, pero que está diciendo y anunciando que estos hombres son lo que son, siervos del Dios Altísimo, y que anuncian el camino de salvación, está diciendo una verdad, pero es una mujer adivina que tiene un espíritu malo. Aprovecho de mencionar que estamos llenos de esto hoy día. Estamos llenos de esto. Sí, hay gente que adivina. Hay gente que ve las cartas, que ve, no sé, el café, el fondo de la taza, el no sé qué cosa y adivina. Algunos de ellos son charlatanes, son falsos, son engañadores, pero podrían haber otros, no podemos distinguirlos, no sabemos, podrían haber otros que sí tengan estos espíritus de adivinación. No son buenos, Dios no lo aprueba. No los consulte, no los consulte. Por más conocidos que sean y por más que le apunten, no. Pablo lo entiende, le saca el espíritu y empiezan los problemas. Porque ya, ok, la mujer es liberada de ese espíritu. Si esa mujer, sabiendo lo que sabía, llegó a ser creyente, una vez que fuera creyente, ese espíritu no podía seguir viviendo en ella, iba a salir porque venía a morar el Espíritu de Dios con nosotros. Por lo tanto, esa mujer iba a perder el espíritu de todas maneras. Pero Pablo se adelanta, se anticipa, lo manda en el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo, lo manda que salga y el espíritu sale y sus amos ven cómo se les fue el negocio. O sea, tenemos gente con un espíritu de adivinación que el Señor no aprueba y tenemos otras personas que se aprovechan de eso y que hacen negocio. Lo único que le interesa es el negocio. Así que estos que hacen negocios ponen en aprietos a Pablo, Silas y Lucas. Nuestros queridos apóstoles están en terreno ajeno, están en un lugar y están con todas las de perder. Están con todas las de perder. ¿No cree usted? Así es. Se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, Pablo en pocas ocasiones menciona esto. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Le pusieron grilletes. Pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Fíjese que en la cárcel ellos cantaban himnos a Dios. ¿Sabe lo que es un himno? Un himno anuncia al Señor, anuncia el Evangelio, anuncia la alegría, la paz de tener a Cristo en tu vida, en tu corazón, de tener el perdón de tu pecado. Cantar un himno es predicar el Evangelio, es mostrar que hay alegría y paz y tranquilidad dentro de ti, aún estando engrillado en la cárcel. Aún estando. Entonces deben haber estado algo extrañado por estos presos especiales. Eran presos especiales. Dice acá, los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto,
de manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Es un milagro. Despertando el carcelero y viendo las puertas de la cárcel, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero nadie huyó, o sea, no solo Pablo, Silas no huyeron, sino que los otros presos tampoco huyeron. Eso es todo un milagro del Señor. Y aquí viene el pasaje que es bastante conocido y bastante recurrente en cuanto a la salvación, porque este carcelero que se ve en esa condición, Pablo le clama a gran voz y le dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, no te mates, no te sacrifiques, estamos acá, no hemos ido, no te va a pasar nada. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, y esto es lo que hemos preguntado en más de alguna ocasión muchos de nosotros, señores, mire, este carcelero también escuchó los himnos y también escuchó cuando Pablo hablaba en la oración, sí, estoy seguro. Porque el carcelero no preguntó, oiga, ¿cómo ocurrió esto? Oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué se soltaron los grilletes? ¿Por qué están las puertas abiertas? ¿Quién los vino a rescatar? No preguntó nada de eso, que era su tema, ese era su tema. Él pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, él sí había escuchado el mensaje ya, él sí había escuchado los himnos, él estaba dándole una vuelta al tema. Él estaba diciendo, estos hombres hablan con verdad. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú, tu casa, todos los que crean serán salvos. Bueno, está el relato, yo lo corté ahí, usted puede seguir, del 32 en adelante al 38. Está el relato en donde este hombre se convierte. Este hombre después va a su casa, toda su casa se convierte y se bautizan nuevamente. Otra vez tenemos, igual que el caso de Lidia. Y le vuelvo a hablar a usted, querida amiga y amigo, que nos acompaña tal vez por semanas, meses, años, tal vez que ha ido al local, que ha escuchado este mensaje. Y me recuerdo años atrás cuando estaba yo en esa misma situación, escuchando un mensaje que ya me hacía razón, me hacía eco, me identificaba, pero no quería. ¿Y sabe por qué no quería? Tal vez es su caso, porque yo pensaba que tenía que dejar tantas cosas que me gustaban. Es que si digo que soy creyente, voy a tener que dejar esto y esto y esto, como si esas cosas fueran más importantes que el Señor, como si fueran más importantes que la salvación y el perdón de mis pecados. Yo le daba más importancia y no quería por esa razón. Tal vez es su caso hoy día. Tenemos un apóstol Pablo que ha caminado desde Antioquía, que ha llegado hasta Filipos, región de Macedonia, llamado por un varón macedonio que en revelación le dijo, ven, necesitamos que nos prediques. Y aquí llegó, Pablo llegó y hoy día la historia y la palabra del Señor ha llegado aquí ahora también, porque todos nosotros también necesitábamos que nos predicaran. Y ha llegado y viene la pregunta, ¿qué debes hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Lo quieres hacer? ¿Has creído? ¿Lo quieres confesar? Pide hablar con un hermano. Cuéntale lo que te ha pasado, porque te ha pasado algo maravilloso.
y pide bautismo porque quieres dar testimonio. Bueno, Dios sostiene. Dice el 39 que vinieron los magistrados, vinieron y le rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Nos sacaron de la cárcel. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Y termina la aventura de Pablo en Filipos. Voy a apagar esta. Ahí sí. Termina el paso de Pablo por Filipos, que es una ciudad en la que él tuvo bastante, podríamos decir, éxito con el Evangelio. Bueno, y este episodio de la mujer que él le saca, con el poder del Señor, le saca el espíritu de adivinación, le genera algunos problemas con los amos. En general podemos pensar que en más de una ocasión, cuando terminemos mostrando lo que es la salvación del Señor, en más de una ocasión puede que nos terminemos también encontrando con algún problema porque hay costumbres o hay cosas que las personas no queremos abandonar fácilmente. Imagínense. ¿Ustedes creen que a los amos esto les importaba, que esa mujer tuviera un espíritu malo? Para ellos era maravilloso el espíritu que tenía, porque adivinaba y les hacía ganar plata. Ellos no estaban preocupados de nada. Saben que los seres humanos no nos preocupamos muchas veces de otros seres humanos. Solo si podemos sacar un provecho, lo hacemos. Y me quiero incluir, no me quiero quedar fuera porque todos tenemos nuestro momento en el que no nos preocupamos de otro, solo queremos sacar provecho. Pero Dios no es así. Dios no es así. Dios sostiene. De hecho, Dios parece que se preocupa más de todos los demás. No sé, Él no debe tener necesidad de preocuparse de Él. Él es Dios. Pero está permanentemente preocupándose de sus criaturas, estas criaturas que nos vamos lejos de Él y Él nos viene a buscar, nos trae de vuelta. Ese es Dios, Dios sosteniendo. Dios sosteniendo. Fíjese que Pablo es finalmente liberado, va a casa de Lidia y decide partir. ¿Parten a dónde? A Tesalónica, donde van a ver también algunas experiencias interesantes. Le voy a dejar solo enunciado el capítulo 17, y el título ya no es muy prometedor, ¿ya? Pablo estuvo entre 3 y 4 semanas en Tesalónica, entre 3 y 4 semanas, porque ahí nos habla de que por 3 días de reposo discutió con ellos en la sinagoga, 3 días sábados, y probablemente hubo unos días más aparte de esos 3 sábados, y después se arma un alboroto no menor, tanto que su estadía en Tesalónica no puede ser mucho más larga. Así que vamos a ver la próxima semana. Vamos a seguir con nuestro viaje de Pablo. Lo más importante, hermana, hermano, el trabajo que Pablo está haciendo, la dependencia del Señor que él tiene. Él no se distrae, se concentra y trabaja en eso. Amiga, amigo, que tal vez no es del Señor aún, ya hemos visto 2 personas que habiendo escuchado, habiendo creído, tal vez como usted, dan testimonio de su fe con bautismo y con un cambio absoluto en la vida, porque es Dios el que te cambia la vida, no eres tú, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos cambia la vida. Hay siempre un antes y un después, pero dé el paso,
Ese paso es importante. Testifique que el Señor Jesús es tu Señor también e identifíquese con Él en el bautismo. Vamos a orar para terminar este día de doble presentación de la palabra. Oremos. Padre, gracias te damos. Tú nos permites leer tu palabra, permitiste ya que un hombre como Pablo hiciera estos recorridos, llevara tu palabra. Y tú nos das todas las facilidades hoy para que nosotros también lo hagamos. Donde quiera que vayamos, tenemos muchas mejores condiciones para ir de un lugar a otro. Ayúdanos, Señor, a que en todo lugar donde andemos llevemos el Evangelio, llevemos tu palabra, llevemos aquel perdón que tú quieres dar a muchos y que tanta necesidad tiene nuestra sociedad, una sociedad que está lejos de ti, más tal vez que lo normal, una sociedad que quiere prescindir de ti. Y nosotros, como la luz que tú quieres que seamos, debemos llevar a Cristo Jesús, llevar a Dios, su palabra a todo lugar y que ella ilumine. Padre, ayúdanos y bendice esta reunión, doble presentación, para que podamos atesorarla en nuestras vidas, podamos también tener alegría por un pecador que se arrepiente y que se vuelve a ti. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén.